Seguimos con la información en Canal E para referirnos al conflicto que está castigando duramente a Medio Oriente después de los brutales crímenes cometidos por el Hamas en Israel y la respuesta de Israel, que ha tenido matices en las últimas horas a partir de la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Por lo pronto, Israel ya ha dicho que no va a impedir de ninguna manera la ayuda humanitaria que llegue a la Franja de Gaza. Quiero saludar a Miguel Sturman, que es director general de Radio High, la radio judía, embajador de la paz de la Coalición Humanitaria Internacional y cofundador de la Confraternidad Judeo-Musulmana. Miguel, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Más allá de que son días difíciles para saludar con esa cordialidad. Son días difíciles. Son días difíciles que tienen un desarrollo que, ¿cómo está viendo usted que va funcionando? Bueno, la verdad es que lo primero, y lo has dicho claramente, estamos hablando de una atrocidad enorme que ha sido lo que ha cometido el Hamas. A ver, debo decir, y de alguna manera en la presentación lo has dicho, soy un humanista y no hay dolor humano que no me duela profundamente. Pero hay que decir con total contundencia que el Hamas es el mal absoluto. La realidad es que habíamos visto en el Estado Islámico barbarie, ya hemos visto demasiados genocidios en la historia de la humanidad, pero lo que hemos visto estos días, incluso el ISIS no lo había hecho. Digo, entrevisté a muchos referentes, entre otros a el médico a cargo de todo lo que es el servicio forense en Israel, hombre que ha estado atendiendo situaciones de las más difíciles en tsunamis, en terremotos, incluso en atentados terroristas en omnibuses en Israel, y me decía entrecortado, es un argentino, muchos años viviendo en Israel, no podía expresar lo que vio, el horror, ver niños que fueron bebés decapitados, niños que fueron atados con alambre e incinerados delante de sus padres. Dijo, nunca vi este nivel de horror y este nivel de locura. Entonces, dicho esto, digo, la verdad es que lo primero es poder tener claro de qué estamos hablando. El Hamas es el horror absoluto, no solo para la población israelí que fue golpeada con un atentado, una masacre, que puede ser comparable a 10 veces las Torres Gemelas, porque Israel es un país pequeñísimo, hay que buscarlo en el mapa con una lupa y difícilmente se encuentra, tiene 22.000 kilómetros cuadrados, más chico que la provincia de Tucumán, con 10 millones de habitantes, entre los cuales hay 2 millones de árabes israelíes, y que se ha visto y encontrado con un horror absoluto. Y jamás no solo ha golpeado a Israel, sino que hay que decirlo claramente, golpea a su propia población, que es rehén, la población gazatí de Hamas, que los tiene ahí como rehenes de esta realidad espantosa. Dos consideraciones, Miguel, ante estas líneas que usted nos ha dejado. La primera, que a diferencia del atentado del 11 de septiembre, ese fue un atentado, si se quiere, voluptuoso, masivo, exhibicionista. Este fue un atentado tan brutal como aquel, pero casi quirúrgico, porque se ha ido a buscar a propósito para poder impactar al mundo y con un odio terminal, con la decapitación de bebés de apenas unos pocos meses, con la muerte de ancianos, con la muerte de mujeres embarazadas, con el secuestro de personas que incluso sufren de autismo. Esto es un daño tan grande en proporción como aquel, pero más quirúrgico que aquel. Y el otro punto que me parece importante, hoy tuve oportunidad de hablar con la vicealcaldesa de Jerusalén, que decía que entre los múltiples frentes que tiene Israel en este momento está la preocupación por tratar de recuperar a los rehenes. Y allí habló de la utilidad que tienen estos rehenes, pero también los palestinos para el Hamas como rehenes y como escudos humanos. Y esa es una situación estratégicamente desesperante. Absolutamente. Mira, te cuento, tengo a alguien muy conocido entre los rehenes, es hijo de un corresponsal de la radio y un chico que en su momento tuvo un ciclo en la radio, Yair Horn. Bueno, los rehenes, toda la estrategia del Hamas, obviamente que no es un ejército regular, porque incluso hay leyes de guerra. En algún lugar, en las guerras, ellos no responden a ninguna de esas leyes y los rehenes desde ya están en esa categoría. Y digo, por un lado, Israel vive este dilema interno terrible de saber que tiene ciudadanos que están ahí
cautivos, esperando encontrar algunos con vida, pero por otro lado teniendo una enorme presión que, digo, hay un consenso absoluto, como nunca en Israel, de que hay que exterminar, así lo digo, al Hamas, porque incluso Israel de alguna manera coqueteaba, tratando de buscar arreglos relativos a través de dinero, a través de el ingreso de trabajadores a Israel, que incluso esos mismos trabajadores han servido, de acuerdo a la información que hay, para haber brindado información precisa a esta locura del Hamas, con lo cual la sensación de algunos israelíes, que justamente muchos latinoamericanos ahí en el sector de la frontera y muchos argentinos por eso son víctimas, son de aquellos que intentaron por años encontrar proyectos para ayudar a los palestinos, para buscar la manera de darles posibilidades de una mejora de vida, y hoy sienten ellos mismos una enorme frustración y dolor porque dicen, hoy ya no me importa, y lo dicen con dolor. Yo digo, una de las cosas que ha hecho Hamas, además es cortar esos puentes, hacer que dentro de Israel hoy hay un consenso de que no hay con quién dialogar. Esto se da en un contexto más amplio, internacional, yo sé que lo has analizado mucho, pero digo, esto es parte de la tragedia, sumada a la tragedia que viven los gazatíes, y uno se pregunta, digo, el corredor humanitario, porque siempre se le pone toda la carga en Israel, de Egipto. Egipto ha dicho, no queremos dejar entrar a uno, y a través de Rafah cierran las puertas, dicen llévenselos al Negev, a donde sea, digamos, el desierto de Israel, pero nosotros no los queremos. Recordando que la franja de Gaza, Pepe, como muchos saben, era territorio egipcio hasta el año 1967, y los mismos egipcios no los quieren. Jordania no los quiere, el príncipe o el rey de Jordania que tiene su propia historia con los palestinos, teniendo un 80% de su población que son palestinos, que en septiembre del año 70 los masacró. Digo, el contexto regional es muy difícil y el contexto internacional también, pero simplemente quiero poner énfasis en esto. Me duele cada una de las vidas, pero tengo claro que cuando se es bueno con la maldad, se termina siendo malo y cruel con la bondad. Entonces, el ISIS, mirá, el fallido que no es fallido, Hamas y el terrorismo es algo con lo cual desgraciadamente no se puede convivir, y que desgraciadamente otra vez a Israel le toca estar en el frente de una batalla sumamente difícil. Miguel, no solamente estoy pasado con el tiempo, sino que sé además que usted tiene una agenda muy comprometida durante toda la jornada, así que no quiero distraer mucho de su tiempo, pero tengo que preguntarle esto en su condición de hombre de fe, además, porque estamos hablando de contextos internacionales muy complejos, pero vamos a la cotidianeidad. Hoy tuve oportunidad de hablar con algún argentino que desde el año 1980 vive y desarrolla su tarea habitual en la función agropecuaria en un kibutz, en uno de los kibutz que fue atacado. Y dice con sorpresa que ha visto que algunas de las personas del otro lado de la frontera que desarrollaban tareas, que trabajaban ahí, que tenían cotidianeidad con ellos, son los que entraron y que le dieron paso a los terroristas y que incluso los ayudaron en las ejecuciones. Más allá de lo complejo de lo cotidiano, ¿cómo se restaura eso ahora? Da la sensación que eso es irremontable ahora. A ver, yo creo que hay una necesidad absoluta de que el Islam moderado, que sé que existe, y el Islam que quiere algo distinto, se manifieste masivamente. Estamos hablando de 1.300 millones más o menos de musulmanes en el mundo, y la realidad es que la gran mayoría seguramente quiere vivir su vida con tranquilidad, su fe con la expresión que quiera darle, y entiende que esto es una barbarie, pero están agazapados, y los únicos que pueden combatir el monstruo realmente son ellos mismos. Así como nosotros, los judíos y los cristianos, tenemos que combatir a aquellos que utilizan la religión para algo que deforma y que es una prostitución de la religión. Digo, el Islam moderado tiene que salir a las calles, porque lo que estamos viendo también en Europa, y es un peligro, y en muchos lugares, es que los que aparecen en la imagen es el Islam más radical, aquel que quiere incendiar el mundo.
los únicos que pueden pararlos en serio, más allá de la guerra que Israel tiene que enfrentar indeseadamente otra vez, es el Islam moderado. Yo hago un llamado a mis hermanos musulmanes, con los cuales tengo muy buenos vínculos en esta confraternidad judeo-musulmana que hemos creado, para que sean ellos los que estén a la vanguardia, mostrándole al mundo y combatiendo, porque hay que decirlo, Pepe, no hay nadie que haya matado más musulmanes que otros musulmanes. La guerra interna del Islam es la que le está haciendo sangrar al mundo, a Occidente, pero también a ellos. Y entonces son ellos los que tienen que salir, los moderados, a poder contener esta locura. Bueno, Miguel, a tal punto, y ya lo dejo, que yo he tenido oportunidad de conversar aquí en la Argentina con el imán Marwan Gil de Ahmadiyya, y él me ha dicho de su condena sin ambages a lo que ha sucedido, y que esto no es el Islam. Definitivamente esto no es el Islam, así que hacen falta manifestaciones más de ese tipo. Miguel, gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes y ojalá pronto tengamos mejores noticias. El director general de Radio High. Nosotros tenemos más información y se la contamos ya.